Bueno, muchachos, entonces vamos a proceder a crear un paquete, una ETL, mejor, muy sencilla, la que creamos con el asistente de importación de datos, ¿sí? Pero lo vamos a hacer desde cero, ¿sí? Lo primero es abrir el SQL Server Data Tools y seleccionar el proyecto de Integration Services, ¿sí? Le damos un nombre. Este sería el nombre de la solución y este sería el nombre del proyecto. Le damos OK y esperamos a que se nos abra la interfaz. Listo, entonces recordemos, esta es nuestra área de trabajo dentro de la ETL, estoy en el Control Flow y acá abajo las conexiones, ¿sí? Recuerden, habrá tantas conexiones como orígenes distintos, ¿sí? Listo, les decía, lo primero es crear el esqueleto de la ETL. Yo ya sé que necesito una SQL Tags para crear la tabla y un Data Flow para cargar los datos desde el archivo a la tabla. Entonces vengo, arrastro la tarea SQL Tags y luego el Data Flow Tags. Ya nuestra ETL tiene las dos tareas que dijimos que íbamos a tener, que necesitábamos hacer. Lo siguiente es que conectar esas dos tareas, es decir, determinar cuál de las dos se debe ejecutar primero, ¿cierto? Entonces, démosle nombre, ¿cierto? SQL, crear tabla. Y esta es Data Flow Tags, cargar datos. ¿Cuál de las dos se debe ejecutar primero? La de crear tabla. Entonces me paro en crear tabla y cojo la flechita que sale de ella y la conecto, la llevo hasta la otra tarea. Ahí ya le definí la precedencia, es decir, se va a ejecutar primero esta y luego esta. Les decía, queremos cambiar esa precedencia. ¿Este verde qué significa? Que la segunda tarea se va a ejecutar si la primera se ejecutó bien o sin errores o satisfactoriamente. Si le cambiamos el color, mire que tengo las tres posibilidades: Success, Failure y Completion. Si le digo Failure, mire que me la pone en el color rojo. ¿Y qué dijimos que significaba eso? Que esta de cargar datos se va a ejecutar si la primera no se ejecuta correctamente. Y la otra y última opción que tenemos es Completion, que miren es un azul oscuro o negro, que significa no importa como el resultado de esta, si se ejecutó correcta o con error, ejecute esta. Y les decía, pero puede haber una expresión. ¿Cómo coloco yo la expresión? Seleccionando nuevamente la flecha que une las dos tareas, le doy doble clic y miren, y se me abre un editor y dice, tengo cuatro opciones. Otra vez fue simplemente seleccionar la flecha y darle doble clic. ¿Listo? Entonces tengo cuatro opciones.
Constraint significa la prevalencia de los colores, ¿sí? Es decir, restricción, es decir, a partir de cómo se haya el resultado de la ejecución anterior, se ejecutará esta, la que sigue, perdón. Expresión, es decir, que evalúe la expresión. Por ejemplo, si yo le pongo aquí que 1 sea igual a 1, la puedo probar, me dice que efectivamente está bien. Y mire que apareció lo que les dije, la fx, ¿cierto? Le voy a decir editar. ¿Qué otra opciones 2 tengo? Combinar. O sea, que además de que se ejecute bien o con error o cualquiera sea el resultado, valide una expresión, una condición. ¿Sí? Las dos, mire que hay un y, ¿cierto? Expresión y constraint, o sea, que se cumplan las dos o una de las dos. ¿Sí? Por ejemplo, en esta, mire que yo lo puse en rojo, pero ¿qué dice la expresión? Que 1 igual a 1. O sea que esta se va a ejecutar, ¿qué? Se va a ejecutar cuando falle, o mejor dicho, se va a ejecutar siempre. ¿Por qué se va a ejecutar siempre? Porque yo le definí. No, ella puede que falle, ¿sí? Pero si falla, como yo le definí que evaluara o expresión o constraint, o sea, es decir, que se cumpla una de las dos, entonces la va a ejecutar bien, porque la expresión, esta expresión siempre se va a cumplir. Esta expresión, ¿cierto? Entonces hay que, volvemos a lo mismo. Esto es lógica de programación, ¿sí? El siguiente paso lo hago si se ejecutó bien, se ejecutó mal. Varias funciones. ¿Cómo así que varias funciones? Solo una condición. Solo una condición. O sea, bueno, realmente la expresión puede ser más compleja. Yo le puedo decir que 1 sea igual a 1 o que 1 sea igual a, pues, sí, puedo crear una expresión más compleja. ¿Sí? De hecho, estos puntos suspensivos me dan la posibilidad de abrir el Expression Builder o cuadro de expresiones o constructor de expresiones. Y este cuadro lo vamos a ver, se utiliza en varias tareas. En todas las tareas donde se pueda crear una expresión, la vamos a ver. ¿Qué tenemos acá disponible en este Expression Builder? Las variables y las funciones incorporadas. Pero estas son funciones matemáticas, funciones de cadena, funciones de tiempo y fecha, funciones para trabajar con nulos, funciones de casteo de datos o de conversión de datos y operaciones matemáticas o lógicas. ¿Sí? Miren que el igual es 2 iguales, por eso yo le puse 1 igual igual. ¿Sí? Listo. Bueno, me falta estas dos opciones. Esta parte de abajo solo se utiliza cuando a una tarea llega más de una flecha, digámoslo así. Por ejemplo, voy a agregar, solamente por ilustrar, otra SQL tags. ¿Sí? Yo puedo tener diferentes caminos para llegar a una misma tarea. ¿Sí? En esos casos donde yo tengo una tarea donde llegan varias flechas, para eso es esta parte de abajo. Si yo le digo, como aparece ahí seleccionado, AND, ¿qué querrá decir? Que se tienen que cumplir las dos restricciones. Por decir algo, vamos a ponerla esta para que quede fácil, para que lo entendamos. Uses y dejémoslo constraint. Se va a ejecutar la carga de datos si ambas tareas SQL se ejecutaron bien.
Si no, no se va a ejecutar esa tarea. Si no se cumple una de las dos, no se va a ejecutar. Y podemos jugar entonces con los colores, ¿cierto? Si le cambiamos, por decir algo, el color a este y lo tengo en AND, ¿qué quiere decir? Que se va a ejecutar si esta se ejecuta bien y esta se ejecuta mal. ¿Sí? Volvamos a dejar en suces. Bueno, y entonces, ¿qué significará OR? Que una de las dos. Pero miren que el mismo cambia. Miren que queda punteada, la línea queda punteada. No, pues sí, las dos quedan porque las dos llegan a la misma tarea. Recuerden que las restricciones de esta tarea, estamos diciendo es, ¿cuándo se va a ejecutar esta, la segunda? ¿Cuándo se va a ejecutar esta? Cuando esta o esa se ejecute correctamente. ¿Sí? Igual sigue aplicando el código de colores, ¿cierto? ¿Sí? Azul, rojo, o pues negro, rojo y verde. ¿Sí? Eso significa una línea punteada. Listo. Entonces ya tenemos nuestro esqueleto de ETL. Entonces, sugerencia. Digamos que si estamos ya en un proceso de desarrollo de software creando las ETLs, se supone que yo ya creé mi data warehouse, mi tabla de destino. Ya deberían de estar creadas. ¿Sí? Acá, como estamos en el ejercicio, no se ha creado todavía. ¿Sí? Entonces, para simular más o menos lo que hizo el asistente, ¿qué podemos hacer? Nos vamos al data flow. Mire que le doy doble clic y ya se me pasa a la siguiente pestaña. ¿Sí? Recuerden que esta pestaña de Dataflow yo solamente la puedo usar si hay tareas de Dataflow dentro del paquete. Miren que vea. ¿Sí? Si lo elimino, él me dice no hay Dataflow tags, no hay nada que configurar acá. ¿Sí? Acá, sí. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo queda? Queda por aquí. Huérfana, ¿cierto? Claro. Pero sí se puede, pues. Pero digamos que eso no es lo lógico, ¿cierto? Lo lógico es que yo cree primero mi esqueleto antes de. Entonces, decía, le damos doble clic al Dataflow y miremos las, digámoslo, componentes que tiene esta tarea, que los miramos rápidamente en la clase pasada, ¿cierto? Los voy a volver a repetir. Entonces, básicamente tenemos de dos tipos, aunque aquí estén separados en varios, tenemos dos tipos, que son transformaciones y conexiones. ¿Sí? Conexiones, ya sea a orígenes, o sea, como una fuente, o como un destino. Entonces, miren que varios de ellos se repiten. Hay add-on source y hay add-on destination. Hay este sí es único, CDC source, es una funcionalidad se llama Change Data Capture, es una funcionalidad nueva que tienen algunas bases de datos para registrar, para poder obtener solo los cambios en ciertos registros. Excel source, Excel destination. Flat file source, flat file destination. ODBC source, ODBC destination. OLEDB source, OLEDB destination. Raw file source, raw file destination. XML source, y bueno, no hay para XML destination. ¿Sí? Miren que casi que cada uno tiene la parejita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una conexión. La diferencia está en qué tipo de conexión es. Y en el caso de las bases de datos, ¿qué controlador voy a utilizar? Si ADO.NET, ODBC o OLEDB. ¿Sí? Que son las tres opciones que tengo. Listo. Entonces, necesitamos un flat file source. Miren que yo lo tomo y lo arrastro. ¿Y qué pantalla me va a salir?
la misma que sale en el asistente. Enseguida cuando lo configuremos. Y el destino es un OLEDB, ¿cierto? Ahí está. Si estoy, ¿cuál es mi origen? ¿Cuál es mi origen? El archivo plano, ¿cierto? Entonces, creo que era empleados o estudiantes, el correo que empleados, ¿cierto? Entonces, origen empleados. Y acá sería destino empleado. DIN empleados es que la llamamos la tabla, ¿cierto? Entonces, yo primero voy por el origen, ¿cierto? Voy al origen y llevo al destino. ¿Sí? Ahí ya los conecté. Listo, señor. Ahorita la explico la rayita roja. Vamos a darle doble clic al origen de empleados. Y miren que ahí ya sí me salió la misma pantalla que cuando estábamos seleccionando utilizando el asistente. ¿Qué le decimos? Lo primero que me pregunta, dígame una conexión, pero como no hemos creado ninguna conexión, entonces ¿qué tenemos que decirle? Chachos, nueva. Yo la pude haber creado primero. Aquí la estoy creando a partir de ¿cierto? Le dije nueva conexión. Y se me abrió, como les decía, la pantalla del asistente. Entonces, Flat File Connection, empleados. Así la voy a llamar. Voy a buscar dónde está ese archivo. Ese archivo, si no estoy mal, yo lo tengo en Downloads, ITM, empleados 1, ¿cierto? Open. Recuerden, esto ya se los expliqué, que es Unicode, el idioma, el código de páginas, ¿sí? El delimitador. Vamos a la pestaña columnas. Él ya me hace el mapeo de las columnas, ¿sí? Él determina cuál es el delimitador. Bueno, ¿para qué es que es avanzado? La pestaña avanzada. Para cambiar los tipos de datos, ¿sí? Mire que él todo lo pone como string. ¿Y qué recomendación les di yo cuando trabajáramos con archivos? Que todo fuera string, ¿cierto? Para evitar problemas posteriores con los tipos, ¿sí? Ok. Aquí están ya las columnas. Esta pestañita aquí nos sirve para decirle, ¿sabe qué? Es que yo no necesito una de estas columnas. Voy a decir cualquiera, por decir algo. El banco. No la voy a llevar. Entonces, si yo le quito el chulo, eso no va a ir a la tabla. ¿Sí? Él lo está leyendo porque está conectado al archivo. Él dice, hay una columna banco. Pero como yo estoy diseñando la ETL, yo solamente voy a llevar a mi data warehouse lo que yo necesito y lo que me sirve. Entonces yo digo, banco no está dentro de eso, entonces no lo llevo. Esa es una opción. Es decir, los archivos no van a ser perfectos. En la gran mayoría de casos van a tener columnas que uno no necesita y le van a faltar columnas que uno sí necesita, ¿sí? Entonces para eso tenemos esta herramienta. Listo. Entonces le voy a chulear todo. Le vamos a dar ok. Miren que ya quitó el errorcito que tenía, ¿cierto? Que sí tiene todavía este destino. Vamos a darle entonces doble clic a este destino. Otra vez, conexión. Ustedes me dirán, pero ya no creamos una conexión. Pero es que esa conexión era de archivo plan. Y aquí estamos, es con OLEDB Destination, es decir, con una conexión a una base de datos. De esas no hemos creado. No hemos creado una conexión de base de datos, ¿sí? Entonces le decimos otra vez nueva.
aquí yo la tengo creada, pero les voy a decir cómo es que se crea nuevamente. Le decimos nuevo. Esta pantallita aquí me muestra un historial de todas las conexiones que yo he creado en algún momento. Esa que ven ahí, la que veían en la pantalla anterior. Aquí ya sí es la conexión, que es igualita a la del asistente. Entonces, el servidor, recuerde que como ustedes están en sus máquinas, pueden utilizar el punto, pueden utilizar la palabra local, pueden utilizar el nombre de la máquina. Como yo tengo es una instancia nombrada, yo le tengo que decir el nombre de la máquina y la instancia a la que me voy a conectar. Creo que le puse el enlace que no, no, sí, este sí es. Entonces, aquí tengo la clase 2, una base de datos que yo ya tenía creada. Si ustedes no la tienen creada, toca ir primero a crearla. Es así, impajaritablemente hay que crearla primero. ¿Por dónde? Por el Management Studio. ¿Sí? Listo. Le damos OK. Aquí miren que ya quedó creada clase 2. Le decimos OK. Y entonces acá, muchachos, miren que me dice, bueno, listo. ¿Qué modo de acceso va a utilizar? Una tabla o vista. Una tabla o vista en modo rápido, en una variable, el nombre de la tabla es de una variable de forma rápida, o en un comando SQL. Vamos a dejarlo por ahora, básicamente, una tabla. ¿Sí? Y entonces él me va a decir, vea, estas son las tablas que hay creadas en esa base de datos. Como ustedes no han creado ninguna, por eso no aparece. Espere, exacto. No aparece porque ustedes no han creado ninguna. Pero si usted les dice nueva, ahí sí aparece la opción para que desde acá creen la tabla. ¿Sí? Mire que por defecto él le pone el nombre del destino. Mire que yo le puse ole destino din empleados, así trata de llamar la tabla. ¿Sí? Yo la voy a llamar din empleados, y yo sé, como tengo otra ahí que dicen din empleados, le voy a decir que 2, y le digo OK. ¿Y qué pasó? Háganlo ustedes. Ya le pueden volver a decir otra vez y ya le debe aparecer. ¿Qué quiere decir OK? ¿Sí? ¿Les funcionó? Un momento. Listo. Lo más importante, lo decía también cuando estábamos trabajando con el asistente, los mapeos, el mappings. Mírenla ahí. Aquí es donde le decimos qué dato va en dónde, qué columna corresponde con qué columna. ¿Sí? Le damos OK y listo. Mire que ya quedó sin errores nuestro data flow. Y mire también que como creamos una conexión, mire cómo quedó creada la conexión. ¿Sí? Normalmente yo también renombro estas conexiones, le pongo OLEDB SQL 2012 en este caso, que es mi servidor. Entonces, como ya creamos la tabla, realmente lo que necesitamos, y acabamos de decir la lógica es esa, yo no necesito cada vez que se ejecute la ETL crear nuevamente la tabla, pero sí, después de estar creada, lo que necesito es limpiarla para volver a cargar los archivos. ¿Sí? ¿Qué dimensión es esa? ¿De qué tipo es ese? ¿Qué dimensión? ¿De qué tipo? Cuando yo sobrescribo, dimensión tipo 1. Tipo 1. Entonces, esto ya no le voy a llamar crear tabla, sino truncar tabla, ¿cierto? Le doy doble clic, mire que aparece pues la X, que quiere decir que no la he configurado. Voy a buscar
aquí en general, donde dice la categoría SQL Statement, ¿sí? Tipo de conexión, OLDB. ¿Cuál conexión vamos a utilizar? Pues la que ya habíamos creado, ¿sí o no? Source, SQL Source Type, o sea, ingresarlo directamente ahí en la tarea. Y aquí, ¿qué voy a escribir yo? Truncate Table, ¿cómo se llama la tabla? DIN empleados, ¿cierto? Mírenla ahí, lo voy a escribir en mayúsculas para que sea mejor. Truncate Table DIN empleados. Ok. Ok. Ahí ya quedó lista nuestra ETL. ¿Sí? ¿Qué queda? Probarla. Tener claro que si yo ya definí la ETL, la construí, ahí dentro de esa ETL están guardados todos esos metadatos de que cuántos campos son, en dónde está el archivo, cuál es la base de datos a la que me tengo que conectar, cómo se llama la tabla, qué tipos de datos tienen. Cualquier cosa de esas cambia, está cambiando los metadatos. Y como están cambiando los metadatos, necesariamente toca volver a abrir la ETL y a refrescar esa metadata. ¿Cómo se hace eso? Repasando cada una de las tareas. O sea, empezar otra vez, créela como si la fuera a crear, pues, pero volviéndola a abrir y ya se refresca. ¿Sí? Esa es la manera. Vamos a ejecutarla para que veamos si esto funciona o no funciona. Ah, claro, ya, eso es otro objeto de base de datos, ya toca ir a borrarlo allá. Entonces, ¿cómo se ejecuta la ETL? Aquí está nuestro botón verde para ejecutar, o con F5, también se puede. Le damos clic. Y si todo sale bien, deben salir puros chulos verdes, puros vistos buenos. ¿Sí? Si sale una X, quiere decir que falló. La tabla no existe, entonces fue porque no le dijiste OK, no le dijiste nueva tabla y le dijiste OK. Para validar que todo se ejecutó correctamente, yo voy, busco mi base de datos que estaba en SQL 2012, ¿cierto? ¿Cuál base de datos fue la que utilicé? Clase 2. Busco la tabla, refresquemos. Aquí está DIN empleados. Y efectivamente ahí está. Ahora, muchachos, yo cómo sé que estos archivos que yo cargué, perdón, que estos registros que cargué, si corresponden a la ejecución que acabo de hacer y no que estaban ahí. ¿Dónde está? No sé. No hay un campo, un dato en la tabla que me diga que efectivamente el proceso que yo acabo de ejecutar hizo eso, ¿cierto? Entonces vamos a agregarle un campo a la tabla para guardar precisamente cuando se crean los registros y así poder verificar si efectivamente es este proceso el que está haciendo ese trabajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muy sencillo. Primero que todo, le agregamos el campo a la tabla. ¿Cómo se hace eso? Con un alter table, ¿sí o no? Alter table. ¿Qué necesito hacer? Agregar. ¿Qué columna? Fecha carga. Así le voy a poner. ¿De qué tipo?
datetime, ¿sí? Y le voy a poner por defecto getDate. Ejecuto esta instrucción. No, porque esto está esquematizado. Sí, me faltaban los paréntesis. Entonces, si voy y miro la tabla, nuevamente, eso ya lo puedo borrar. Ya va. Mire que aquí está fecha carga efectivamente, pero nula, que no he cargado nada. A pesar de que le puse getDate como valor por defecto, está null. ¿Por qué tendrá null a pesar de que le puse por defecto getDate? Porque esa restricción solo funciona a partir del momento que uno la pone. Es decir, ella no va y coge todos los registros que ya existen en la tabla y actualiza, no. Ella solamente se va a validar cuando yo inserte un valor nuevo. Ahí sí. ¿Cómo? Listo. Entonces hagamos una cosa, volvamos a ejecutar la ETL, ¿cierto? Yo la voy a detener, que no la he detenido. Mire que ya cambia a execution result, eso es lo que les decía ahorita. Y la voy a volver a ejecutar. Chulo. Vamos a verificar. Esa es la idea, ¿cierto? Ya voy a quitar esto de acá, que esto ya no lo necesito, y le vuelvo a dar F5. Ay, mire, ahora sí puedo verificar de cuándo fue esa ejecución, ¿cierto? Esos registros, ¿cuándo los inserté? Hoy, 21 de septiembre a las 21:17. Pero quiero que noten una cosa. ¿Por qué estos son distintos? ¿Por qué los milisegundos son distintos? Miren que dice 0.97, 100, 117, 120. ¿Por qué? A ver, uno a la vez. ¿Por qué? ¿Cómo? En un registro. Cada vez que inserta un registro, como yo le dije, getDate. Eso quiere decir que cada vez que se ejecute la inserción, el file tome la fecha actual. Solo que él lo hace tan rápido que lo hace en milisegundos, ¿sí? Pero ¿qué quiere decir eso? Aquí estoy insertando 11. Si estoy insertando 1000 o 1.000.000 o 100.000, eso quiere decir que ese tiempo me puede cambiar, ¿cierto? Me puede cambiar ya no solo de milisegundos, sino en segundos e incluso hasta minutos, y por qué no hasta horas. Entonces ya no será tan fácil saber cuáles corresponden exactamente a la misma carga. Entonces, para evitarnos eso, muchachos, ¿qué hacemos? Vamos a la ETL y vamos a crear un campo calculado o un campo adicional. ¿Recuerdan qué componente? Bueno, ahorita hablamos de los componentes orígenes y destinos, ¿sí o no? Dentro del Dataflow, pero no hablamos de las transformaciones. La clase pasada las admiramos rápidamente. A ver, ¿quién recuerda cuál de esos componentes es el que me sirve para crear una columna nueva? Miren los nombres y díganme cuál es. Los nombres allá en el toolbox. ¿Cuál? Derive column. El mismo nombre lo dice. Yo necesito crear una columna nueva. Derive column. Así de simple. Entonces, vengo y agrego el derive column. Ahora yo les pregunto, ¿en qué parte va? ¿Va después de insertar? ¿Va antes de leer? Va en el medio, ¿sí o no? O sea, yo leo los datos del archivo, le calculo la columna nueva que necesito
y después voy inserto, ¿cierto? Pero siempre todas las transformaciones van en medio. Exactamente. Todas las transformaciones van en medio, que yo las transformaciones las hago después de que leo, transformo y cargo. Por eso es el concepto de ETL: extraer, transformar y cargar. Entonces, derive column, fecha carga. Le voy a dar doble clic y miren que llegamos a un editor de columnas. Entonces, primero, ¿qué nombre le vamos a dar a la columna nueva? Fecha carga, ¿sí o no? Tengo varias opciones: que la agregue como una columna nueva o que reemplace una de las que ya existen. ¿Será que necesito que reemplace una de las que existen? No, necesito es que la cree como una columna nueva. ¿Y qué expresión va a tener? Pues para eso están las expresiones. Miren que estas expresiones o funciones que hay aquí es casi igualito que a la expresión builder que vimos ahorita, ¿sí? Entonces, funciones de fecha, y aquí está getDay, ¿sí o no? Le damos OK, y miren que aquí ¿qué pasó? Me apareció un signo de admiración. Y miren, a ver si alcanzan a leer lo que dice. Dice: the external columns of all the destination in empleados are out of synchronization with the data source. O sea, el origen, los datos que vienen no corresponden con lo que inicialmente usted había definido que estaba en el destino. Entonces, lo que yo les decía, usted le da doble clic, viene y le dice mapeo, y mire que aquí le aparece ya fecha carga, que fue la tabla. Mire que esta es la destino, ¿sí o no? Fecha carga es la de destino, y aquí está la otra que yo creé. ¿Por qué no me las mapeó automáticamente? Porque no se llaman igual. Si se llamaran exactamente igual, él me las mapeaba. Pero como la del destino la llamé con un underline, y la que creé en el derive column la puse sin underline, por eso él no la asumió, no la detectó. Eso lo hice adrede para que se viera que es lo que tengo que hacer. O sea, es decir, ¿las columnas tienen que llamar igual? No. Como aquí, por eso es que el mapeo es tan importante, porque no tienen que llamar igual. Yo digo qué columna va en dónde. Sí, si se llaman iguales, él trata inmediatamente de mapearla. Sí. Tiene que tener algo distinto. El tipo de datos, por ejemplo, puede ser distinto, y entonces si es distinto el tipo de datos, no se la mapea tampoco. Listo. Le damos OK, mire que ya desapareció la admiración. Vamos nuevamente a ejecutarla, y para que miremos a ver qué pasa con los datos en la tabla. Señor. ¿No le qué? ¿No te lo generó? Mire que acá ya todas tienen que, hasta los milisegundos son iguales. ¿Por qué? Porque esa columna se calculó estando todavía sin insertar, y se calculó un solo valor y lo replica para todos. Por eso esta es la mejor forma de hacerlo. Entonces, muchachos, si se dan cuenta, entonces yo en el Dataflow Task puedo hacer muchas cosas: crear nuevas columnas. La próxima clase miramos algunas otras transformaciones que se pueden hacer, que son muy útiles, pero de las más útiles son esta de derive column. ¿Sí? Derive column es súper útil, porque es muy, como les decía, los archivos, las bases de datos, normalmente les va a faltar algo, habrá algo que hacer, ¿sí? Habrá alguna transformación que hacer, ¿sí? Entonces, aquí están. La próxima clase, como les digo, bueno, miremos una que es muy sencilla.
una muy sencilla, o mejor dicho, las dos más sencillas que hay, que son el row count y el sort. ¿Para qué sirve el componente row count? Para contar las filas que estoy procesando. Y el sort para ordenar. Entonces, igual, tiene que ir por acá en la mitad, ¿sí o no? Voy a configurar el sort. Entonces, mire, ¿por cuál columna voy a ordenar? Yo le voy a decir que ordene por la cédula. Ok. Ya. Mire, es así de sencillo. Que necesito ordenar por más de una, pues chuleo más de una. Sí, más de una columna. Selecciono más de una columna y ya. Que no por cédula, no, que por fecha de contrato. O que por fecha de nacimiento. ¿Sí? Ahí está. Y el row count también. Yo necesito saber cuántas filas pasaron por acá. Pero el row count, si yo voy a contar, ¿qué necesito? Una variable donde guardar el dato. Entonces, vengo y no hay variables creadas, ¿cierto? Entonces, me vengo, miren que acá abajo aparece una pestaña de variables, o si no les aparece, simplemente le dan acá en cualquier parte del área de diseño, le dan botón derecho y le dicen variables y ya aparece. Y el icono de toda la esquina, miren que dice agregar variable. A ustedes seguramente si tienen una versión más reciente le aparece otro icono un poquito diferente, pero es el que está en toda la esquina. Le dan clic y ¿qué aparece? Definir una variable. Entonces pongámosle que sea int registros. ¿Y de qué tipo es? Pues entero, ¿sí o no? Entonces, si voy a guardar en la cantidad de registros, es un entero. Listo. Me vengo acá otra vez, vengo acá, selecciono esa variable y le digo OK. Listo. Y volvamos a ejecutar. Muy buena pregunta. Y bueno, usted guardó en esa variable, guardó las columnas que pasaron por ahí. ¿Y qué hace con eso? En este momento no estamos haciendo nada. Él la está contando, pero no estamos haciendo nada. ¿Qué habría que hacer? ¿Cómo? Exactamente. Habría que hacer una tarea SQL que luego de que yo termine, vaya y coge lo que hay en esa variable y lo guarde por allá en una tabla de registros procesados, qué sé yo, lo que hayamos definido. Eso lo hacemos en la próxima clase. ¿Listo? Pero miren que es muy sencillo. O sea, si uno sabe y entiende para qué sirven los componentes, es muy fácil construir la ETL. Sí.